Personas que estuvieron en coma. ¿Qué sentían mientras estaban en coma? Estuve en coma unas 2 semanas después de un paro cardíaco en mi adolescencia. De hecho, técnicamente estuve muerto durante más de 1 hora. A menudo me preguntan si podía oír a mi familia hablándome o si estaba soñando. La respuesta es no. Hay un gran vacío en mi memoria, desde unas 2 semanas antes del coma hasta una semana después de despertar. Y despertar está entre comillas porque me despertaba, hacía un montón de preguntas semi-incoherentes, volvía a quedarme dormido, y luego volvía a despertar y hacía exactamente las mismas preguntas, en el mismo orden. Se repetían 6 o 7 veces. El coma ni siquiera era oscuridad. Simplemente no existía. Recuerdo lo difícil de que fue creer que realmente era mediados de octubre, cuando el último día que recordaba era finales de septiembre. La persona que conocí en coma estuvo en coma unas 3 semanas y no recordaba haber estado en coma. El médico pronunciaba su nombre en voz muy alta y finalmente un día despertó. El médico le preguntó si era, insertar nombre real. El paciente respondió, sí, y con quien tengo el placer de hablar. Tuve una convulsión y estuve en coma inducido durante 3 días cuando tenía 17 años. Para ser honesto, no recuerdo nada. Recuerdo que entraba y salía de la anestesia intentando sacarme el tubo de respiración, y que tenía las manos atadas a la cama, así que no podía. Cuando desperté y recuperé la conciencia, no recordaba nada de estar en coma. Incluso me trasladaron a un hospital a más de 160 kilómetros de distancia. En realidad, no había nada más que oscuridad. Ni sueños, ni luces, ni voces, simplemente nada. No sé. Estuve en coma durante 11 días. Sufrí una lesión cerebral grave. No recuerdo haber estado en coma ni haber despertado. Perdí varios años de recuerdos antes del coma, y mi cerebro no empezó a retener información hasta unas 6 semanas después de salir del coma. Me dicen que mi personalidad cambió después. Tuve que reconstruir casi todos los aspectos de mi vida. Fue un fastidio, pero probablemente fue algo bueno. Aunque mentiría si dijera que nunca me pregunté cómo sería mi vida si nunca hubiera estado en coma. Estuve en coma inducido tras una herida de bala autoinfligida. No recuerdo mucho, pero mi familia describió momentos en los que parecía estar despierto. Lo más notable fue un aparente intento de humor. Al parecer, me pusieron unas manoplas en las manos para evitar que me arrancara los tubos de ventilación una y otra vez, pero yo fingía que eran mis pinzas de langosta. No tengo ningún recuerdo, pero es una jugada muy personal. Después de sufrir un accidente muy grave que dejó a uno de mis buenos amigos, el conductor, con muerte cerebral, me indujeron un coma químico durante menos de una semana para prevenir el daño cerebral causado por la inflamación. Cuando desperté, mi memoria era mucho mejor, ya que se fue desvaneciendo gradualmente con el tiempo. Tengo un diario donde mi madre anotaba cosas, y recordé muchas que no debería haber podido recordar inmediatamente después de despertar. Hoy en día, tengo muy pocos recuerdos de todo aquello, pero puedo decir que tener gente positiva a tu alrededor ayuda mucho en una situación así. Si tienes un amigo en esta situación, no lo ignores. Aunque tu vida haya seguido adelante, puede que un día se despierte y, en su mente, no haya pasado ni un solo día desde la última conversación que tuvo contigo. No estoy segura de dónde lo leí, pero una chica habló de su experiencia y mencionó que fue como entrar y salir del sueño. Justo cuando sentía que despertaba, oía fragmentos de conversaciones o la televisión, pero enseguida volvía a dormirse. También decía que cuando la limpiaban, sentía que le tocaban partes sensibles como la axila y el ano. Soy flebotomista hospitalaria y, aunque algunos de mis pacientes están sedados, siempre me presento y les digo que estoy aquí para sacarles sangre, por si acaso me oyen. Me indujeron un coma a los 9 años después de un accidente de coche bastante grave que me dejó con una fractura de cráneo. Solo recuerdo una pesadilla en la que tuve un fuerte dolor de cabeza y oír a mi hermana mayor decirles a todos, incluidos a mis padres, que se quitaran de en medio porque quería verme. Más tarde descubrí que esto fue la noche del incidente, y que estaban intentando calmarla antes de que me viera. Mi marido estuvo en coma un par de semanas. Tuvo neumonía en su primer año de universidad. Le indujeron el coma porque tenía un sistema inmunitario muy débil o algo así. Me dijo que lo único que recordaba era despertarse muy confundido y con una barba muy poblada. Y cuando despertó, todavía tenían mucho dolor, así que le dieron un montón de medicamentos que lo dejaron bastante drogado, y no estaba del todo bien cuando sus amigos lo visitaron. Estuve en coma durante 3 días. A diferencia de la mayoría de la gente, sabía que el tiempo pasaba, pero no sabía que estaba en coma. Tenía alucinaciones extrañas sobre dirigir un restaurante con mi hermano, y me confundía constantemente,
preguntándome dónde estaba y por qué no estaba al mando. Nunca he trabajado en un restaurante y no estoy seguro de por qué mi hermano estaba involucrado. La vida no parecía real durante unos meses después de despertar. Recuerdo que me llevó al coma, luego recuerdo estar inconsciente, pero escuchar a mis padres, alucinaciones, y luego nada durante 5 semanas. Mi siguiente recuerdo es estar en casa y ver a mi médico visitarme. Un amigo mío estuvo en coma durante 6 meses después de un accidente. Después, se aseguró de decirles a todos a su alrededor que hablaran con las personas en coma porque pueden oírte. Pero señaló que siempre se debe contar a la persona en coma lo sucedido, dónde está y qué le está sucediendo, porque dijo que sus momentos de lucidez se mezclaban con sueños realmente horribles y que le costaba distinguir entre lo real y lo soñado. Dijo que solo quería que le dijeran que era real y qué estaba sucediendo. Mi abuela tenía cáncer de páncreas terminal y cáncer de pulmón o hígado en etapa 3, no lo recuerdo. Entró en coma cuando su cuerpo se preparaba para la muerte. Sé que nos oía, porque cuando estaba sola en la habitación con ella, le decía cuánto la quería y ella gruñía y sonreía. Estuve inconsciente durante 45 días, sin luz blanca, sin túnel, sin nada. Desperté y no podía recordar quién era. Durante 6 meses, nunca me recuperé del todo, así que simplemente volví a empezar mi vida. Resulta que soy una persona completamente diferente a la que era, y eso es algo muy bueno. Tengo recuerdos de vez en cuando, y no son agradables. Una mujer vino y se sentó junto a mi cama durante 6 semanas, resultó ser mi ex amante. No la recordaba. No reconocí a mi madre. Mi cuñado estuvo en coma durante un mes después de un accidente de coche en el que perdió un ojo y casi muere. Dice que tuvo una visión de Dios que lo mantuvo bajo el agua 3 veces, casi ahogándolo la tercera vez, luego se rindió y finalmente lo dejaron subir a su ciudad natal. Después de eso, tuvo un accidente casi fatal, y aunque no soy supersticiosa, creo que a veces la realidad puede reflejar el futuro de maneras que nuestras mentes pueden percibir, incluso si no podemos interpretar esos ecos por completo. Bueno, simplemente creo que eventualmente tendrá un tercer accidente. Temo por él. Una vez tomé una sobredosis de medicamentos y alcohol mientras estaba en mi habitación cerrada y me desperté poco después, en la cama con mis 2 compañeros de piso a mi lado, enloquecidos. Estaba tan irritado por no haber muerto que me levanté de la cama inmediatamente, los empujé a ambos y salí hecho una furia sin teléfono, reloj ni cartera. Luego hice una tontería afuera y la policía me llevó a un hospital psiquiátrico. No fue hasta que el médico me dijo la fecha que me di cuenta de que llevaba en coma como una semana. A día de hoy no estoy seguro de cuánto tiempo estuve inconsciente exactamente. Así que el coma no fue nada. Sentí como si perdiera el conocimiento, me quedara dormido y despertara poco después. No supe que estaba en coma hasta que me lo dijo el médico. Accidente de moto. Debería haber tenido un dolor infernal, pero no lo recuerdo. No recuerdo el dolor, nada. Desperté en una especie de tomografía computarizada, son ruidosas, sin tener ni idea de lo que pasó, lo supe días después. Me alegro de que tuvieran un buen seguro. Fue culpa suya. Estuve en coma inducido durante 5 días después de una cirugía mayor para extirparme un riñón. Desde mi perspectiva, fueron solo unas horas. Tuve 2 sueños extraños pero vividos, y el resto del tiempo creo que simplemente me desmayé. Tenía 2 ampollas de morfina y oxicodona, así que supongo que eso alteró mi percepción del tiempo, de alguna manera. Estuve en coma durante 3 semanas. Durante ese tiempo, era totalmente consciente de la gente a mi alrededor, del dolor, y también, al mismo tiempo, tenía una realidad alternativa donde mi única razón para volver a mi vida giraba en torno a saber que era mi turno de cuidar a una mujer nativa americana a la que nunca había conocido, pero a la que conocería en el futuro. Y que necesitaba recuperarme por esa razón. Cuando desperté, me saqué todos los tubos e intenté irme para empezar a ayudar a esta persona. ¿Quién vivía dónde? No lo sé. ¿Ayudarla cómo? No lo sé. Creía estar en una reserva en algún lugar de Oregón, pero en realidad estaba en la ciudad, en un hospital enorme y muy concurrido en pleno centro. Desde entonces, casi siempre la he estado buscando. Estuve en coma una semana. No recuerdo nada y tardé 2 o 3 semanas en comprender que fue un accidente de coche lo que me llevó allí. Les conté a todos que mi marido y yo habíamos chocado esquiando, lo cual ocurrió, pero sin ninguna lesión. Finalmente entendí que habíamos tenido un choque frontal con un camión maderero. Pasaron otros 3 años antes de que volviera a sentirme yo misma. ¡Qué tiempos tan horribles! Pero eso fue en 2001 y mi marido y yo seguimos casados. Leí que cuando uno de los miembros de la pareja sufre una lesión cerebral, el 90% de los matrimonios fracasan. Sea cierto o no, sigo estando orgullosa de nosotros.
Gracias por ver. Si el video te gustó puedes pasar por mi canal para más contenido similar.